Muy bienvenidos a Liderazgo con Rodolfo Rojas. Estamos hoy frente a un podcast que sabemos te va a bendecir y también te va a equipar enormemente para la tarea ministerial que tienes por delante. Quiero aprovechar también de agradecer a todos ustedes que nos miran todas las semanas, que comentan, que comparten y que también nos escriben todas las semanas haciéndonos preguntas tan importantes en lo que respecta ministerio como liderazgo. Hoy tenemos un podcast que yo sé va a ser crucial y que también va a poner bases muy importantes para que podamos levantar y edificar esos ministerios saludables que tanto necesitamos, ya que la salud ministerial es determinante si uno también quiere tener crecimiento como multiplicación. Hoy nos espera un podcast que lo hemos titulado El valor de la autoridad dentro del ministerio, así que sé que estamos al frente de algo que va a poner herramientas muy claves para todos nosotros para poder edificar nuestros liderazgos de forma correcta. Y también hoy tenemos una visita que primera vez que está con nosotros acá, y es tu esposa, Pastor Héctor, la pastora Anne Alarcón, que está con nosotros. ¿Cómo te encuentras, pastora Anne? Muy bien, gracias a Dios. Es un gran privilegio, apóstol, de poder ser parte de este podcast tan poderoso. Y también te felicito porque aunque el castellano o el español no es tu lengua natal, tú hablas un español sumamente excelente. La pastora Anne, son varias nacionalidades. Tú eres, por parte de papá. Mi papá era escocés, porque ya falleció. Sí. Mi mamá finlandesa, pero nací yo acá en Suecia. En Suecia. En Suecia, y mi esposo es peruano. Y con él aprendiste el español. Exactamente. Y lo hablas tremendamente bien. Una bendición tenerte acá y yo sé que va a ser muy edificante que la gente te escuche porque tienes mucho que dar. Muchas gracias, apóstol. Y también está conmigo el Pastor David. Pastor David, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Ser partícipe de esta mesa es una honra demasiado grande, así que me siento muy honrado, muy agradecido. Gracias. Maravilloso. También está conmigo acá hermana Alison, que lidera nuestro Ministerio de Jóvenes Next. Alison, ¿cómo te encuentras? Feliz, apóstol, de poder estar junto con ustedes en este día. Muchas gracias por el gran privilegio. Así que bueno, todo lo que hacemos, lo hacemos como lo he dicho ya, valga la redundancia, para edificar y poner esas herramientas tan importantes. Y creo que vayamos rápido a este podcast que tenemos por delante. Vamos a hablar hoy sobre el valor que tiene la autoridad en los ministerios. Creo que el tema autoridad no siempre ha sido cabalmente comprendido y espero que podamos hoy, aunque no podemos abordar todo en 50 minutos, 60 minutos, por lo menos dejar algunas cosas que a la gente les ayude mucho a edificar esos ministerios fructíferos que tanto necesitamos. Pastor David, vamos entonces con las preguntas del día de hoy y después vamos escuchando al resto del panel. Yes, si usted de manera introductoria nos pudiera explicar qué dice la Biblia acerca de la autoridad y por qué son tan importantes estos principios en el reino de Dios. Bueno, cuando hablamos sobre autoridad en el ministerio, tenemos que entender que la Biblia nos deja una clara imagen de lo que es autoridad. En la palabra de Dios se nos deja bien claro que la iglesia es el cuerpo de Cristo y este cuerpo no es para nada acéfalo. Significa que no es un cuerpo sin cabeza, sino que este cuerpo tiene una cabeza. En la Biblia siempre cabeza es autoridad, autoridad es cabeza. Y también Cristo como cabeza ha dejado un orden ministerial y también ha constituido un gobierno de un ministerio que es conocido como el ministerio quíntuple para mantener este orden, pero todo obviamente sujeto bajo nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice que Él dio a algunos para ser apóstoles, a otros profetas, evangelistas y pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, dentro de los círculos cristianos, evangélicos especialmente, nosotros somos muy buenos para abordar y para tratar el tema de poder, que la Biblia en griego le llama dunamis, pero manejamos pocos y pobres conceptos de autoridad
Y la autoridad para mí es más importante muchas veces que el poder, porque el poder emana de la autoridad. Y tú vas a descubrir que mucha gente sufriendo con un déficit de respaldo, de poder en sus ministerios, en sus liderazgos, porque cuando tú pasaste a llevar autoridad, eso va a repercutir obviamente después en una falta de poder, de bendición, de recursos y de cosas que uno necesita después para llevar a cabo el ministerio. Ahora, yo creo que también hay mucha gente que por malas experiencias con la autoridad tiene una mala y una equivocada perspectiva de lo que es autoridad. Ven la autoridad como algún tipo de dictadura, un despotismo, un tipo de donde aquí viene alguien y se siente y domina sobre el resto. Pero la Biblia es bien clara cuando nos habla de la autoridad, y de hecho el apóstol Pablo, si no me equivoco, tiene que ser 2 de Corintios 10:8, donde él deja plasmado una verdad que es muy importante cuando hablamos de autoridad en el ministerio, y es que la autoridad fue dada para la edificación. Y cuando hablamos de autoridad, lo que respecta a ministerio como liderazgo, no estamos hablando de una autoridad que viene aquí a sentarse sobre el resto y a dominar sobre el resto, a esclavizar al resto, sino que estamos hablando de una autoridad que viene a servir y con ese servicio edifica el cuerpo de Cristo. Cuando la gente tiene, yo creo, una mala perspectiva de lo que es autoridad, es ahí donde la gente se resiente y también la gente comienza de alguna forma a manifestar algún tipo de rebelión en contra de ella. Pero una vez que uno entiende lo que es autoridad bíblicamente y uno está acoplado a un ministerio que es sano en el área de la autoridad, tú comienzas a entender que la autoridad y estar bajo autoridad, ya que estar bajo autoridad es clave para poder ejercer autoridad, pero cuando uno entiende autoridad desde una perspectiva bíblica divina y uno está acoplado a un ministerio sano bajo una autoridad, se vuelve la bendición más grande de tu vida. Así es. Entonces yo creo que nosotros necesitamos que el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, entienda la bendición de lo que realmente es la autoridad. Yo sé, Pastor Héctor, que tú fuiste en tu tiempo policía militar y la autoridad dentro de ese mundo es algo muy clave. Claro, porque cada autoridad es puesta y una autoridad tiene un orden. Porque si uno no se ciña al orden establecido por la autoridad, lógicamente la gente que no dentro de ese orden se opone. Entonces yo creo que en el reino de Dios lo mismo. Gente que no es parte del reino de Dios se opone. Gente que no es parte del cuerpo se opone. Por ejemplo, un cuerpo completo funciona para un mismo lugar, pero una prótesis hay que llevarla. Entonces hay gente que es prótesis, o sea, hay que enseñarle. Entonces hay gente que viene con enseñanzas tan equivocadas, tan erróneas, porque nadie le falta un respeto a un policía, porque si le falta respeto a un policía vas a tener consecuencias. En el mundo natural, gubernamental, la gente gobierna un presidente, viene la Cámara de Senadores, diputados, el Ejecutivo, el Legislativo. Cada uno tiene un orden. Nadie puede sobrepasar ese orden, esa autoridad. Y cada persona en el reino de Dios tiene una autoridad. El líder de Ujier tiene una autoridad. El mentor tiene una autoridad. El pastor tiene una autoridad. Todos tienen una autoridad. Por ejemplo, el presidente puede limpiar, sí, lo puede hacer, pero no es el lugar donde él tiene que estar. Él está puesto arriba para otros asuntos de mayor jerarquía para poder resolver. Entonces la gente no entiende que cuando en la iglesia uno empieza como quizás como mujer, limpiando, y uno va subiendo. Uno va creciendo. Creciendo en autoridad, porque Dios lo ha asignado así. Por eso usted habló de los ministerios quíntuples. ¿Por qué no Dios solamente hizo a todos pastores? ¿Por qué no Dios solamente a cada uno lo puso en el cuerpo de Cristo? Y creo que el orden es tan importante. La autoridad fue puesta por Dios para obedecer y someterse a la autoridad que Dios puso. Y toda persona que no se somete a autoridad es que porque no se somete a Dios. Es simple y sencillo. O sea, si existe rebelión, empezó en el cielo la rebelión. Alguien que no se quiso poner bajo cobertura, quiso ser como Dios.
Entonces, y a veces la gente cuando en el Evangelio entra, una vez que aprende ciertas palabras, ya quiere ordenar al pastor y al profeta decir lo que tiene que hacer. Y no entiende que no es su lugar. No es porque tiene una revelación. No. Sino que hay cosas que tiene orden. Y creo que una autoridad es tan grande de bendición en una iglesia que es sana. Y entiendo que hay iglesias seguramente que han abusado, pero yo no tengo nada que ver con eso. Estoy hablando del orden divino de Dios. Nosotros somos, por ejemplo, yo tengo una casa y me sé que veo que todo va en orden. Y uno trabaja bajo ese orden, bajo ese principio de Dios. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la autoridad que está sobre mí es una autoridad que tiene alguien que está sobre él, que es Dios. Y esa autoridad es dirigida por Dios. ¿Por qué sabemos que es dirigido? Porque cada vez que expresa la palabra, cada vez que dice algo, sabemos que viene, porque aquí salta el Espíritu dando testimonio que así es. O sea, esta es la dirección. Entonces, toda persona creo que es rebelde porque en él no hay autoridad de Dios. Es su autoridad humana, establecido como la ley es humana. Entonces, él quiere prevalecer, y no es así. Y también cuando hablamos de autoridad y en un ejército, tú que fuiste soldado en tu tiempo, en un ejército, si no hay una autoridad claramente pronunciada, destacada, hay desorden, caos total. En un momento de guerra, tener claro quién es el capitán, el sargento, es determinante para poder ganar. Así es. O sea, ¿cómo vamos a poder trabajar si no nos ceñimos a lo que fue establecido? O sea, en el ejército, bueno, yo soy policía, investigador. En la policía hay pues empieza de guardia, cabo, sargento, oficial, primera, segunda, tercera, cuarta, y sigue hacia arriba. Entonces, el de acá, por más antigüedad que lleve, si lleva 30, 40 años y aparece un oficial de alto rango, él se tiene que someter. No importa la vida que haya llevado. No importa los años de experiencia. No, señor. Se le respeta, se le honra, pero su año de experiencia no dice eso. Por eso que hay, en la policía hay subalternos y oficiales. El subalterno, el de alta jerarquía, que se le considera, entre comillas, que es como el teniente general al suboficial superior, porque es lo máximo que llega un subalterno. Pero el que es alférez, él tiene toda la autoridad de mandar, aunque sea nuevo, aunque recién. Entonces, ¿qué tiene que hacer el antiguo? Someterse y sujetarse, y a él le conviene estar bajo ese manto, que nosotros llamamos manto, bajo esa cobertura. Entonces, la gente que no se le revela autoridad, pelea contra autoridad porque nunca fue hombre sujeto a autoridad, o nunca en casa tuvo orden de autoridad. Y qué tremendo eso, porque solo alguien que ha podido estar sometido, sujeto, bajo una autoridad, es el que después tiene libertad para ejercer. Correcto. Esa autoridad de una forma sana. Correcto. Y de una forma correcta. Pastora Anne, tú ya has servido como pastora muchos años acá en la iglesia. Eres una mujer que ha tenido un testimonio muy intachable, un testimonio muy único en esta área de la autoridad, y también ejerces autoridad. Para ti, ¿qué importancia ha tenido esto de la autoridad? Y cuando lo miras en tu propio ministerio, ¿cómo eso te ha ayudado? ¿Cómo eso te ha desarrollado? Por ejemplo, para mí la autoridad, claro, es un orden que Dios ha establecido. Un orden que da orden mental, orden espiritual, orden emocional. Entonces, si uno va contra la autoridad de Dios, uno va contra el orden de Dios. Y, por ejemplo, en mi vida, quizás hay cosas que yo no quiero hacer, pero como estoy bajo autoridad, bajo el orden de Dios, y el orden de Dios es buena, agradable y perfecta, y yo como persona, ¿cómo yo voy a tener mejor voluntad o mejor que Dios? Claro, hablábamos hoy antes del podcast que han habido muchas veces que yo te he pedido hacer cosas que tú no sientes que tienes la capacidad para hacer, pero tu opinión es, o tu perspectiva en ese momento es, cuando eres enviada a hacer algo que a lo mejor no sientes que eres capaz de hacer. Claro, o sea, casi siempre me he sentido así, incapaz de estar aquí. Es un gran desafío. Claro. Predicar primera vez, todo lo que uno hace en el ministerio es un desafío. Especialmente la primera vez. Primera vez, claro. Pero como uno está bajo autoridad, uno está bajo el orden de Dios,
y sabiendo que eso es lo mejor, lo más agradable, quizás no para uno, pero para Dios, para su reino. Y uno no vive para uno, sino que uno ama a Dios y quiere hacer lo correcto. Entonces yo, por ejemplo, siempre pienso, cuando el apóstol, la pastora Leila, ustedes me dicen, vamos a hacer esto y esto. Dentro de mí hay una sensación, pero ¿cómo? No soy capaz. Pero pienso inmediatamente, estoy bajo autoridad, estoy bajo el orden de Dios. Si ellos me dicen, es Dios diciendo, y sí lo voy a poder lograr hacer. Eso es muy poderoso porque a toda la gente que nos está mirando es tan importante entender ese principio que si tú no cargas o no tienes una capacidad o te falta un don, una destreza para llevar a cabo cualquier tipo de objetivo, asignación que te envían, en el momento que una autoridad te envía a hacer algo, aunque no tengas la capacidad ni los dones por obedecer a una autoridad, en ese momento se activan todos los dones, habilidades y destrezas que tú necesitas. Por eso hay mucha gente que no descubre su llamado ni su propósito, porque ellos quieren ser enviados a lo que les gusta y lo que quieran, pero muchas veces vas a ser enviado a hacer algo que no te gusta. Que le dice Jesús a Pedro, cuando eras joven tú te ceñías y ibas donde querías, pero cuando seas viejo o seas más maduro, te va a vestir otro y te va a llevar donde no quieras. A veces va a haber que hacer cosas que uno no quiere, pero por obedecer lo que no quiero y estar bajo autoridad, como dice la pastora Anne, se te van a soltar capacidades, dones y habilidades. Pastor David, ¿cómo ha sido en tu vida esta conexión de autoridad para poder también tener un ministerio y desarrollar el liderazgo que Dios te ha dado? Ha sido determinante porque me identifico mucho con lo que la pastora Anne cuenta. Mucho de lo que hoy hago no lo hago porque yo así lo quise o algún día lo soñé, sino fue porque lo recibí de Dios, porque lo recibí de parte suya. Y las primeras veces que tuve que predicar, las primeras veces que tuve que hacer algo fue porque lo recibí de parte directamente suya como autoridad de Dios, y recibirlo en mi corazón como que fuera de Dios directamente. La primera vez que yo te llamo y que te pido que vengas a predicar Estocolmo. No, fue muy especial esa experiencia. Porque, claro, yo tomo el teléfono, yo sé que es usted, así que yo contesto, y inconscientemente uno ya se va haciendo deducciones rápidas de lo que seguramente voy a estar haciendo, que puedo prepararme para o lo que me va a decir, qué sé yo. Pero esa no me la esperaba. Esa fue de repente. Ese fue un de repente de Dios. Tú dijiste, yo voy a predicar siempre en Karlstad, voy a estar aquí en Karlstad tranquilo. Sí, yo perfecto, qué sé yo, en un encuentro, tal vez ahí, y ese va a ser como mi zona de confort, mi zona de comodidad, por decirlo así. Y fue muy, muy impactante porque primeramente yo nunca percibía o sentía que fuera capaz de hacer algo así. Y lo otro también es que uno le cuesta separarse de eso que uno cree que puede hacer a algo más, como el estrecharse. Eso cuesta mucho. Y yo lo pienso de manera muy, muy lógica. O uno siempre está dependiendo de lo que yo sé hacer, uno hace el cálculo, pero uno a veces tiene dificultad para ver más allá. Y eso creo que una autoridad espiritual juega un punto bien, bien importante, porque usted va a ver lo que yo no puedo ver. El estar aquí, por ejemplo, yo nunca jamás me hubiera llamado a mí mismo, por ejemplo, decir yo hubiera podido ser parte de esto, pero usted ve algo que yo no veo y eso lo tengo que respetar. Creo que leí en esto algo, no sé si yo pudiera comentar algo. Sí, por favor. Que me tocó mucho, porque cuando se habla de autoridad, lo primero que se hace referencia, o de las primeras cosas que hacen referencia en la Biblia, es acerca del trono de Dios, que está en la altura, que está en lo alto, y que de ahí emana todo lo que hoy hacemos, somos en el reino de Dios. Y a veces nosotros tomamos las decisiones basados en lo que uno piensa que es bueno y malo, ¿no? Y en realidad eso no fue así antes en el Edén. La manera de cómo yo razono, por ejemplo, de que yo puedo hacer esto, no puedo hacer, esto es bueno, esto no sería bueno para mí, voy a hacer el ridículo, no lo voy a pasar, está basado un poco en lo que es la maldición que heredamos de Adán y Eva.
al ellos comer del fruto del bien y del mal, se nos dio una conciencia o se nos dio una manera de pensar, de tomar decisiones que no venía así programado cuando Dios nos creó. Claro. Deberíamos de estar más bien movidos, o que nuestras decisiones estén movidas bajo la obediencia de Dios y no bajo lo que yo pienso que creo que es bueno o malo. Entonces, cuando escucho a la pastora Anne, me veo mucho en eso, porque a mí me ha pasado con mi persona, pero también me ha pasado cuando hablo con gente y la gente quiere racionalizar la palabra de Dios. Ellos quieren tomar su punto y están moviéndose, o nos estamos moviendo bajo la maldición de Adán y Eva, que es bajo el conocimiento del bien y el mal. Y la vida no debería moverse a través de eso, sino que bajo una conciencia profunda de obediencia a Dios. Esto es obediencia, a esto me debo mover. Muy bien, poderoso. Creo que ahí hay un principio divino determinante, porque todo el reino de Dios se basa en autoridad para poder vivir en esa obediencia perfecta. Y como dices tú, Pastor David, creo que el hombre, cuando decide comer del fruto, perdió esa habilidad de sentir que no hay nada más perfecto en esta vida que vivir en obediencia a Dios. Exacto. No me importa el bien y el mal. Exacto. Lo que me importa es vivir en la perfecta voluntad de Dios. Eso es muy poderoso. Muy bien. Hermana Allison, cuando tú piensas en autoridad, tu liderazgo, tu ministerio, ¿qué papel ha jugado realmente este aspecto de la autoridad en tu vida? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Cuando los escuchaba hablar, pensaba en que personalmente yo no vengo de un hogar donde ha habido un orden en la familia, no ha habido ¿cómo se puede decir? No he tenido una mamá y un papá. Y eso, al no tener un orden familiar, es como cuando no están los papás, los hijos hacen lo que quieran. Cuando yo no estoy en casa y tal vez alguien está con mis hijos llegan a hacer cosas de que nunca hubieran hecho cuando yo estaba en casa. Entonces, la autoridad espiritual ha traído tanto orden a mi vida, ha traído tanta claridad, cosas que tal vez yo no había entendido antes, de que nunca lo había visto. En el momento de que ustedes como autoridad traen una palabra de Dios, nos hablan, o solamente es estar sentados y escucharlos a ustedes, ha traído a mi vida tanto orden, tanto ministerial, pero también como mujer, también como mamá, también como una líder. Entonces, para mí la autoridad ha sido cobertura, ha traído claridad, ha traído orden a cosas que yo pensaba que se hace de esta forma, pero no. Entendí de que la autoridad muchas veces en el mundo uno la ve como algo malo. Uno asocia la autoridad como algo que viene a amenazar. La autoridad amenaza, y entonces muchas veces es como cuando uno ve un policía. ¿Qué hace uno? Escóndase o haga esto, o viene como un temor de que, ¿qué hice? Pero cuando uno en el reino de Dios, la autoridad nos hace tan bien, porque uno entiende que la autoridad trae cobertura, trae claridad, trae paz, trae guianza, desafíos. Personalmente en mi vida la autoridad ha sido de tanta bendición, y no en una forma como el mundo lo ve desafiante, sino en una forma con mucha bendición. Creo que ha sido para mi vida de bendición, y a través de sus vidas recibir el orden divino de Dios, qué es lo que debo de hacer. Han habido momentos en mi vida que no sé cómo liderar. Han habido momentos donde yo he estado sentada escuchando mujeres jóvenes hablarme, y internamente ha empezado una oración: Señor, guíame, Espíritu Santo, ¿cómo lo hago? Y puedo decir que muchas veces viene a memoria cosas que ustedes nos han hablado, cómo nos han modelado, qué han hecho ustedes, cómo lo han hecho, y ahí el Espíritu Santo trae a través de esos ejemplos claridad para yo también saber cómo poder guiar a esa persona. Muy poderoso. Qué bendición poder escuchar eso. Y también yo creo que ahí tocas un punto muy importante, porque creo que la autoridad de Dios siempre está presente en casa, pero la gente que no tiene revelación de autoridad
les ocurre a ellos, aunque hayan líderes, pero por no tener revelación de autoridad, le pasa a ellos lo que le pasa a esos niños desordenados cuando papá y mamá no están en casa, que sienten que ahora ellos pueden hacer como ellos quieran y lo que ellos quieran. Pero cuando hay revelación de autoridad, se genera un nivel de orden tan profundo que también genera un temor de Dios. No están los pastores acá, pero cuando hay revelación de autoridad, aunque no están los pastores acá o no están mis líderes acá, Dios está acá. Cristo está acá. Cristo es la cabeza. Él es la autoridad y genera ese tipo de temor. Yo también he visto, Pastora Anne, que en tu vida se desarrolló también una preciosa revelación de paternidad. Hoy tú eres una mujer, una pastora, pero también como que algo se te reveló en el área de la paternidad. ¿Qué puedes contarnos cuando piensas de tu conexión con autoridad y paternidad? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo lo desarrollaste? ¿Cómo pudiste de alguna forma descargar esa revelación? Yo creo que es un regalo del cielo. Sabes que varias veces yo he pensado en qué momento, yo sé cuándo fue exactamente cuando tuve esa revelación de paternidad, que ustedes son mis padres espirituales. Eso fue el 2011 en Betel. Estuvimos allá, había pasado una situación y creo que fue una vez, así como la única, bueno, no la única, pero una vez, la primera vez que nosotros tuvimos así como una confrontación. Una confrontación. Y justo en ese momento una persona me llamó. Fue como todo un ataque así del enemigo, porque yo sentí que me estaba hiriendo así profundamente y yo nunca había sentido eso hacia su persona o era como algo tan raro que me estaba pasando. Y esa persona me llama preciso ahí. Justo en el momento. Tenemos la confrontación. No solamente eso, te llama alguien ahora para sembrarte algo. Para sembrar. Y me pregunta, ¿cómo estás? Y recuerdo que voy caminando así hacia el lago y de repente viene el cielo. Ellos son tus padres. Y esto es amor. Y yo nada más, mira, está todo muy bien. Gracias por llamar. Y colgué el teléfono. Y claro, volví y recuerdo que regresé y nos abrazamos así, pero fuerte y sentí que algo fuerte vino a mi vida y de ese momento, por ejemplo, yo no soy capaz, por ejemplo, de tener un sentimiento así contra ustedes. No puedo herirme, no puedo enojarme, no puedo. Pero yo sé porque es algo del cielo. Y eso yo lo admiro de ti porque tú lo dices y la gente que nos está mirando, que no te conoce, va a decir, pero ella está exagerando, ¿cómo? Pero ya son muchos años juntos. ¿Desde qué año que tú estás con nosotros? Llegamos a Cristo 2001. 2001. Y del año, yo creo, 2004, 2005 estamos trabajando y ya juntos, pastoreando, claro. Claro. Pero yo es que no, claro, puede ser que la gente piensa que estoy exagerando, pero no, de verdad, no puedo. No, y a lo que quiero llegar es que yo he sido testigo de eso. Tu corazón moldeable, tu corazón que siempre se deja corregir y cómo siempre valoras cada momento. Pero eso también ha hecho, y quiero llegar a este punto, que hoy, para los que no conocen a la pastora Anne, si yo tuviera que describir a la pastora Anne con una palabra, para mí es favor. Siempre yo veo en ella hay un favor especial, carga un favor especial, tiene una unción de favor especial y cada vez que yo oro por ti, siempre la palabra que escucho es favor. Y yo me preguntaba una vez, ¿por qué siempre es la palabra con la que yo te conecto? O con la palabra que el mundo espiritual te confirma. Y es porque, claro, cuando uno vive bajo autoridad, el favor se vuelve en algo normal y muy natural. Sí, es como algo, no puedo explicar. Yo, o sea, no espero nada así de ustedes, solamente estar. Por ejemplo, hay veces vienen de un viaje, yo solamente mirar. Así yo es una felicidad también cuando veo que hay un retiro y vienen los pastores que quizás no tienen el mismo acceso porque están más lejos. Pero es un gozo en mi corazón así mirar,
sabiendo que ellos están recibiendo también eso. Pero yo sé que no es algo de mí, eso tiene que venir del cielo. Dios te lo reveló. Él me lo reveló, Él me lo dio y yo lo veo como un regalo. Y cuando yo me equivoco, por ejemplo, porque yo sí me puedo equivocar, no, hay veces quiero obedecer en todo, pero hay veces pasan cosas y es un dolor tan profundo, pero no así por mí, sino por, no sé, por no poder hacer lo que Dios quiere que yo haga. Entiendo. No quiero ocasionar nunca así un pensamiento, un sentimiento, sino que quiero ser una persona que levanta sus brazos, que sea de bendición. Y eso me afecta mucho, pero he podido también trabajar eso, ¿no? Durante los años. Qué bello poder sentir, tener eso y también estar rodeado de gente como lo es el pastor Héctor, la pastora Ana, pastora Anne, pastor David, Allison. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, Yes. pastor David. ¿Por qué existe la rebelión y en algún momento existe alguna justificación para no obedecer a autoridad? Bueno, porque existe la rebelión muy sencillamente porque hay un reino de las tinieblas que, así como el reino de la luz, todo lo basa en justicia, juicio, autoridad, santidad. Hay un reino de las tinieblas que todo lo basa en rebelión. Sabemos que Satanás, antes de ser Satanás, era un querubín grande protector, era el sello de la perfección, decidió rebelarse y bueno, tiene hoy todo un reino que se basa justamente en eso. Por eso se le conoce como el príncipe de la potestad del aire, y si no me equivoco tendría que ser Efesios capítulo 2, verso 2, pero que luego dice que opera ahora en los hijos de desobediencia. Así que la rebelión existe porque hay todo un reino que fomenta todo eso, pero volviendo a la segunda parte de la pregunta, que es... Si en algún momento existe alguna justificación para no obedecer a una autoridad. Yo creo que el cristianismo, como la palabra de Dios, siempre nos van a hablar sobre someternos. Si no me equivoco, es Romanos capítulo 13, que nos dice y nos enseña que toda persona debe estar sometida a las autoridades, porque no hay autoridad sino aquellas que han sido puestas por Dios. No obstante, vivimos en un mundo donde muchas de las cosas legales para el hombre no siempre son justas para Dios. Quiero reiterar eso, no todo lo legal en este mundo es justo para Dios. Y es ahí donde el hombre sin Dios o los gobiernos sin Dios, las políticas, pueden determinar algo que puede ir contra nuestra fe. Mi caso que me viene a mi mente es Éxodo capítulo 1, Cifra y Fúa, que reciben como orden de parte de Faraón, que es la autoridad, matar a todos los niños hombres y dejar vivas a las niñas. Ellas deciden obedecer a Dios antes que a Faraón, o tener más temor de Dios que a Faraón. Tenemos el ejemplo de Hechos capítulo 5, cuando amenazan a Pedro y Juan de no predicar el evangelio, pero ellos dejan muy claro que nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos el ejemplo de Daniel cuando se edicta la ley que ningún hombre puede orar a otro Dios sino al rey, pero dice la Biblia que Daniel abrió las ventanas de su casa, de su recámara y oraba 3 veces al día, que todos lo vieran. Dejaron muy claro los hombres de Dios en la Biblia que cuando un gobierno o un hombre se levanta contra Dios y escribe una ley que va contra nuestra fe, hasta ese momento llega nuestra obediencia. Que si nos llegan a decir prohibido leer la Biblia, prohibido evangelizar, prohibido congregarse, prohibido orar, bueno, ya nosotros sabemos lo que hay que hacer. Tenemos que levantarnos y no importando lo que estos gobiernos llamen legal, si Dios lo llama ilegal, nosotros nos seguimos por lo que dice la palabra de Dios. Ahora, cuando lo llevamos a lo mejor a niveles ministeriales, si un pastor obviamente está fomentando rebelión e ir contra Dios, bueno, habría que ver por qué. Pero yo creo que cuando un hombre, como lo estoy diciendo, un gobierno, se levanta contra Dios, hasta ahí llega nuestra obediencia. No sé, pastor Héctor, ahí, ¿qué percibes, qué sientes tú cuando hablamos ese punto? Si hablamos acerca de la rebeldía, dice que el príncipe de este mundo actúa sobre los hijos de desobediencia. Entonces, la gente que está en el reino de Dios es hijo, pero es desobediente. Entonces, autoridad para ellos es como un golpe de Estado.
porque ellos quieren la autoridad del príncipe de este mundo, el libre albedrío de hacer como ellos quieren. Pero en el reino de Dios no es así. Claro. En el reino es orden. Volvamos al punto del orden. O sea, Dios establece. Y yo creo que la gente cuando se revela dentro del reino de Dios es porque está codiciando algo que no le pertenece. Ha mirado algo que no es suyo. Satanás, yo creo que lo mismo hizo. Claro. Entonces, y ese Satanás, ese es el espíritu que hay de la gente rebelde, desobediente, dentro del reino de Está Dios. muy poderoso eso. Es decir, un rebelde, en tu óptica, es rebelde porque quiere algo que Dios no le ha dado. Correcto. A Satanás no le fue dado el trono, le fue asignado un lugar. Es lo mismo, la gente que llega no puede tomar algo que no se le ha sido asignado de parte de Dios. Pero la gente anhela, quiere. Está bien el deseo, el anhelo, pero todo tiene un orden de parte de Dios. Yo creo que la rebelión es por desobediencia muchas veces que hay en la persona que no quiere someterse, sujetarse, y siempre va en contra de la visión, de la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. Y hay gente que carga eso, bueno, de hecho es algo no solamente espiritual, es como que algo viene ya genéticamente en la familia. Así es. Y hay gente que ha mostrado esa rebelión en todo aspecto, con los padres, en la casa, con los profesores en la escuela, con el jefe en el trabajo y después con el pastor en la iglesia. Y esta gente también tiende a tener una actitud de que todo el mundo está mal. Así es. Y como que no logran ver lo que hay en ellos, ¿no? Por ejemplo, en estos días llega un mensaje que dice así, mi hija, la iglesia le ha enseñado cosas que no es correcta. Mi hija es desobediente en casa. Entonces le dije, pero todo hijo se forma en casa, no en la iglesia. Le dije, las actitudes que tiene tu hijo es porque usted no se lo ha formado. Punto. O sea, no le eches tu problema a otro. Entonces, la gente cree que porque dentro de una iglesia va a imponer lo que ellos traen. Entonces ya no está rendido a la voluntad o al diseño de Dios. Entonces eso es equivocado. Yo creo que todos los que nacemos de Dios, vivimos para Dios, obedecemos el plan divino de Dios que Dios ha establecido en la iglesia. Porque la autoridad es puesta por Dios y uno tiene que sujetarse a todo lo que la autoridad dice porque Dios lo demanda así, no porque la autoridad lo dice así. Y también se vuelve una excusa porque ¿cómo yo voy a usar la iglesia para atacar una conducta de mis hijos? Uh-huh. ¿A quién atacaría yo si mis hijos no fueran a ninguna iglesia? Sí. Entonces hay gente que siempre va a estar buscando algo a quién atacar, si no es la escuela, si no es la iglesia, si no son los amigos, pero muchas veces estos padres no se dan cuenta que ellos también han formado esta actitud. Yo recuerdo hablando, cuando me tocas ese punto, recuerdo cuando me vino a conversar a mí un matrimonio acerca de su hijo, los problemas de rebelión, desobediencia, etc. Y cuando yo estoy hablando con ellos, yo escucho la voz de Dios que me dice, diles que ellos también, así como se están quejando de la rebelión de su hijo, ellos me han sido rebeldes a mí porque yo les he pedido esto y no lo han hecho, les pedí esto otro, tampoco lo hicieron. Y recuerdo cuando yo les dije, toda esta crítica que ustedes tienen, ¿se acuerdan cuando Dios les habló esto y no lo hicieron? Y esto otro, tampoco lo hicieron. Hoy ustedes se están quejando de su hijo, pero esto es lo que ustedes han modelado en su casa. Gracias a Dios, eso trajo un cambio de actitud y también un quebranto, pero es verdad lo que tú dices. Y lo otro que decía, ¿no? Porque ahí le enseña someterse, sujetarse. Yo le digo, pero principios son principios. Cuando llega tu mamá a casa, ¿tú no le enseñas a tu hijo a saludar? ¿Tú no le enseñas a ayudar? Entonces, ¿cuál es el problema en enseñar principios correctos que ayudan a modelar una vida correcta? Y ahí quedó quieto, porque así es el diablo. El diablo es mentiroso, es padre de mentira. Padre de mentira, desobediente. Entonces, el diablo puede usar gente, puede estar en la misma iglesia a contradecir, pero Dios ha puesto un orden. Y todo hombre, mujer que se congrega a una iglesia tiene que saber, o se le tiene que revelar que toda autoridad es puesta por Dios y tiene que someterse a lo que está establecido. Ahora, entiendo que hay gente que ha cometido cosas, situaciones, como lo hay en todas partes, pero eso no quiere decir que todos son iguales. Exactamente. Entonces,
Si uno no va a poner, es decir, no todos, porque tú vas a un médico, te trata mal, no es porque todos los médicos son igual. Tú vas a una estación policial, un policía te trata mal, no quiere decir que todos los... No, sino que hay cosas. Sí. Hay gente... Y yo creo que para el rebelde la autoridad es una amenaza tan grande que prefiere atacarla para poder excusar su rebelión y no estar sujeto bajo autoridad. Correcto. Entonces, el rebelde siempre va a tratar de ir en contra de la autoridad, y no solamente ir en contra de la autoridad, va a tratar de difamar y hablar con otros de que la autoridad no es algo bueno, porque esa va a ser su única escapatoria con la que va a poder justificar por qué es como es. Y se va a sublevar. Y se va a sublevar. Claro, el rebelde siempre se subleva, Qué se levanta en contra. Pastor David, cuando hablamos de esto, ¿qué viene a tu mente? Por favor, danos algo ahí. Reitero un poco lo que iniciamos. Yo creo que fuimos creados para caminar bajo el orden y la obediencia a Dios. Uh-huh. Y cuando yo obedezco, cuando yo estoy bajo cobertura, yo no estoy obedeciendo al hombre en realidad, estoy obedeciendo la autoridad que Dios puso en ese hombre, la unción que está depositada ahí. Y eso es muy poderoso. Entonces yo creo que si nosotros pudiéramos separar, exacto, la perspectiva de yo estoy escuchando a un hombre, es una persona con tal nombre, con tal apellido, que nació en este lugar, que tiene este tipo de errores, que tiene tal vez estas fallas, que se equivocó aquí, que se equivocó. Si yo pudiera apartar eso y enfocarme en que hay una unción, hay una autoridad, Dios, el gobierno de Dios está fundamentado en autoridad, en obediencia. Yo fui creado para vivir bajo la cobertura, para vivir bajo la directiva de lo que Dios habla a través de esta persona. Entonces, yo, de mi manera personal o como yo trato de discernir esto, es que son dos cosas que no se pueden combinar. Y la vida que yo le debo al Señor o lo que Él va a pedir de mí no van a ser mis críticas hacia la persona. Si yo dijera que yo ahora voy a decidir evaluar a la persona, Dios en el cielo no me va a mí a exigir o a pedir cuentas de cuántos errores le encontré a esta persona. Dios me va a pedir y cuentas acerca de qué fue lo que yo elegí, qué fue lo que yo obedecí, qué instrucciones decidí yo escuchar. Y hay algo que usted dijo alguna vez que me marcó mucho, y uno de los éxitos de nuestra vida debe ser obedecer al Señor, vivir bajo la obediencia de Dios, uno de los éxitos más grandes. Y eso a mí me selló de alguna otra manera, porque es cierto, porque está bien el éxito de dejar las drogas, es bueno, obedeciéndole al Señor, dejando el cigarro, la pornografía, obedeciendo al Señor ciertas cosas, pero eso no termina ahí. Después viene tenemos un camino en el llamado, en el propósito. Entonces, para mí, y entonces el obedecer a Dios y el vivir y el éxito va a ser obedecer a Dios, va a ser un camino constante. No me puedo quedar estancado de decir, yes, yo le obedecí al Señor cuando el Señor me dijo que dejara los vicios. Ya, y como quedarme ahí, como que este fue mi etapa, mi estado final. No, la obediencia al Señor va a demandar de nosotros que caminemos en obediencia constante. Todos los días. Todos los días. Todos los días Dios dice algo y todos los días hay que tener la valentía para obedecer. Sí, yo recuerdo que una vez enseñé que para mí mi propia definición del éxito es muy sencilla, es tener discernimiento para oír la voz de Dios, primera parte, segunda parte, valentía para obedecer. Amén, exacto. Lo que Dios ha dicho. Algunos disciernen, pero nunca obedecen, que es el gran problema de todo. Esto es muy clave porque nosotros vamos a tener que en nuestros ministerios tratar con la rebelión, vamos a tener que lidiar con personas que se levantan en contra de nosotros o en contra de lo que Dios nos ha dado, pero es aquí donde también Dios nos va a dar sabiduría. Alison, ¿cómo lo ves tú cuando tocamos el tema de rebelión a autoridad? ¿Cómo se puede lidiar con gente que tiene estas actitudes y ayudarlas a que puedan caminar en obediencia en una autoridad? Yo creo que un poquito como el pastor David hablaba, el antídoto para todo esto es la obediencia y enseñarle a la gente. Muchas veces uno como líder no quiere confrontar. Muchas veces uno ve algo, uno percibe algo y uno puede pasar ocasiones donde uno lo deja pasar.
pero esto que se ve tan pequeño ahora, como usted nos ha enseñado, se vuelve después en un gigante. Entonces, la importancia de uno confrontar, de uno velar que en las pequeñas cosas, aún en esas pequeñas cosas donde no ha habido una obediencia a la directriz de una autoridad de Dios, enseñarle a la persona. Y eso ha sido algo que hemos estado haciendo mucho en este tiempo. Por ejemplo, estamos ahora con el proyecto de leer los libros juntos, los devocionales. Y claro, me recuerdo que después del retiro nos sentamos con los discípulos. Ya, saquen sus libros. Ahora vamos a leer, queremos ayudarles. Hay algo en alguna tarea, alguna parte que no la han llenado. Y claro, tuvimos a nuestra sorpresa obreros de que estaban en un discipulado que no habían comprado el libro. Y ahí nosotros le hablábamos de la importancia que aún en esas pequeñas cosas uno necesita ser obediente, porque la desobediencia el enemigo la está viendo y va a utilizar eso, y eso se va a volver en una puerta abierta para nosotros tampoco tener autoridad para después ir a liderar a otra persona. Y ahí te tocó confrontar esa parte, hablarles cómo nosotros no vamos a tener, si estamos como casa yendo hacia este lado, ¿cómo usted no va a tener un libro? ¿Cómo usted le va a pedir a su célula de leer un libro cuando ni usted tiene? Eso quiere decir de que usted no está leyendo el libro. Entonces, ¿cómo usted va a querer estar alineado, enfocado y tener revelación del cielo? Y ahí usted se pregunta, ¿por qué Dios no está haciendo nada en mi vida? Bueno, porque yo no estoy caminando bajo autoridad, yo no estoy siendo sumiso, yo estoy siendo rebelde, orgulloso y altivo, y estoy queriendo hacer la obra en mi propia voluntad. Así que eso tuvimos que rápidamente, ya vamos a cambiar esto, chequeamos, cada uno tenía que tener su libro y también pedirles que ellos chequearan de que todos estuvieran leyendo el libro. ¿Por qué? No es tanto en sí un libro, sino es el contenido, lo que estamos haciendo como iglesia. Y después está viviendo uno todo el tiempo esta lucha de que los líderes están hablando de que estoy desanimado, Dios no me está hablando, estoy estancado. Bueno, es porque estamos siendo desobedientes a la voz de la autoridad en nuestras vidas. Has tocado dos cosas muy poderosas. Primeramente, porque no quiero que se escapen, un rebelde debe ser confrontado. Y es tan importante esto porque Dios le dice a Ezequiel: no te voy a enviar a un pueblo con lengua difícil o lengua extraña, porque ellos te van a oír. Pero te voy a enviar a la casa rebelde de Israel. Pero te dejo claro, ellos no te oirán. Pero luego le dice: pero no tengas miedo, porque yo voy a hacer tu frente más fuerte que la frente de ellos. Y cuando yo leo ese pasaje siempre de Ezequiel, hay que tener mucha fortaleza espiritual, porque la rebelión es un espíritu tan fuerte y obstinado que se requiere de mucha energía y fuerza, porque esa gente tiene también un poder desgastador muy potente. Y si hay algo que un pastor, gracias Alison, si hay algo que un pastor y una pastora nunca debe perder en su ministerio, es la capacidad de vivir, sino de vivir exhortando y corrigiendo. Y cuando tú miras las cartas paulinas del apóstol Pablo, es corrección tras corrección tras corrección, porque dentro de un ministerio uno tiene que vivir corrigiendo. Y eso que dijo Alison es muy clave, porque a veces puede ser más fácil, para evitarse problemas, dolores de cabeza, situaciones, dejar que el rebelde siga rebelde. Ya, y me evito una pelea. Pero no, esto no es mío, esto es el reino de Dios. Y si algo está equivocado, hay que tener la firmeza, el carácter para confrontarlo. Y después dijiste otra cosa que es muy poderoso, porque yo creo que nosotros veríamos rebelión, y esto no es algo que hemos conversado con Alison aquí antes, sino que ahora lo dice ella, y claro, se me abre este mundo. Uno vería como rebelión o como rebeldía a alguien que te dice: no te quiero obedecer, lárgate de aquí, yo tomo mi camino. Ya, un rebelde.
Pero qué interesante ver la semilla de la rebelión en alguien que si decimos vamos a trabajar con un libro y es obrero, no lo tiene. Y ese desinterés, uno puede decir, pero es que a cualquiera le puede pasar. No tenía el libro, bueno. No, pero es que así comienza. Y una de las cosas, Pastor David, Pastor Héctor, que yo entendí en la vida, yo se las enseñé un día al equipo, no sé si ustedes recordarán, es que a mí la vida me enseñó algo, o el Espíritu Santo me enseñó algo a través de experiencias en la vida. Y es que todas las grandes rebeliones comenzaron con una desobediencia pequeña. Y todos los grandes éxitos en alguien comenzaron con una obediencia pequeña. Y cuando uno ve a alguien desobedeciendo en grande, es porque esa persona comenzó rebelándose en lo poco. Porque es un principio. Si eres fiel en lo poco, vas a ser fiel sobre mucho. Pero también si eres rebelde en lo poco, prepárate. En ese pequeño o en esa pequeña rebelión te está escondiendo una futura y gran explosión de desobediencia y rebelión. Poderoso. Muy bien, el tiempo se nos está yendo. Tenemos todavía algunas preguntas. Pastor David, por favor, ayúdanos ahí. Y es que efectos como consecuencias existen por obedecer y también por rebelarse contra una autoridad. ¿Qué piensan ustedes? Consecuencias. Pastor Héctor, rápido. Consecuencias de obedecer es tremendo. O sea, tienes manto, tienes cobertura, tienes, prosperidad, tienes la bendición completa, caminas en el orden divino de Dios. Es una inmensidad. No termina. Eso no termina nunca. Y es generacional. Porque si la obediencia, si yo obedezco, no solamente viene para mí, sino que viene para mis generaciones. O sea, es una infinidad. O sea, le recomiendo a todos que se metan a este río debajo de cobertura. Y en ese río no vienen cocodrilos ni caimanes. Lo que viene es la bendición y los peces más gordos que existen. Aleluya. Pastora Ani, ¿qué bendiciones hay en la obediencia? ¿Qué ha sido para ti eso? ¿Qué más puedo decir de lo que dice mi esposo? Porque es una gran bendición. Ahí encuentras, pero un río es un inagotable de favor, de gracia, de protección, de cobertura. Te descubres que tienes lo que puedes hacer. Uno puede perder así personalmente en la voluntad, en el querer quizás de uno, pero gana tanto para Dios, para su reino. La ganancia es inmensa, ¿no? Es que es inmensa, no se puede. Es una cobertura tan grande. Allison lo mencionó, parece que, claro, cuando uno hace, uno sabe que está el respaldo de Dios, porque no estoy actuando yo, sino que estoy actuando con todo el favor, la gracia, el poder de Dios. Y eso te da, ¿cómo se llama? Sí. Confianza, que sí, lo voy a poder hacer. Es tan maravilloso. Yo recuerdo ahí el pasaje del centurión romano cuando viene a Jesús y Jesús va a ir a la casa de él y él le dice, no necesitas venir a mi casa, solo di la palabra porque yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y le digo a ve y va, y al otro le digo, ven y viene, y solamente di la palabra y se va a sanar mi siervo. Y ahí tú ves que cuando uno vive y entiende y tiene revelación de la autoridad, por eso el ejército puede dejar muchas enseñanzas muy ricas, porque este centurión romano no había ido nunca a una conferencia, no tenía Biblia, no era parte de una iglesia, había sido soldado toda la vida, pero el principio autoridad fue tan poderoso que Jesús dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y ese día, por una revelación de autoridad, hubo un milagro. Si la gente supiera los milagros que están esperando manifestarse por solamente decir, no entiendo, no sé por qué, pero me pongo debajo. Y como dice el Salmo 91, el que habita el abrigo es la autoridad del Altísimo, morará bajo la sombra es protección del Omnipotente. Pero también, ¿qué consecuencias hay de la rebelión, Pastor David? Y después Allison.
Yo creo que es entre el cielo y el infierno. Literalmente, Sí. Satanás de ser querubín pasó a demonio en un segundo. Y fue exactamente eso lo que él va venido llevando. Él repite ese patrón en la gente. Así que lo veo que fue lo que quiso hacer con Adán y Eva cuando los tentó. Quiso hacer lo mismo con Jesús en el desierto. Pero también veo la gran diferencia cuando a alguien que pasa de las tinieblas se le activa autoridad y como un llamado, un propósito de vida se activa. Por ejemplo, en el caso de Saulo, él a pesar de ser perseguidor, él a pesar de ir en contra del reino, él a pesar de ser orgulloso, él a pesar de vivir una religión, de tener una vida intachable según los fariseos, iba en contra total del llamado. Se le revela autoridad y totalmente pasa del reino de las tinieblas a la luz. Así que yo creo que si alguien puede entender autoridad y puede caminar bajo autoridad, no viene para subyugarlo, no viene para hacerlo más infeliz, al contrario, viene para llevarlo a otro nivel de gozo. Y tocas ahí un punto tan poderoso, Pastor David, porque yo creo que la única persona rebelde a un pastor o un líder es aquel que todavía no ha podido reconocer a Jesús como el Señor y la autoridad máxima de su vida. Porque toda la obediencia de alguien en la vida cotidiana después emana de la autoridad a Jesucristo. Y como tú dices, Pablo dijo, Señor, ¿quién eres? Y luego, ¿qué quieres que yo haga? Una sumisión inmediata. Tratar de llevar a alguien a obedecer a un padre, a un profesor, a un jefe, a un policía, a un pastor, sin la obediencia a Jesús, es como enseñarle a un pez a volar y a un pájaro a nadar, es decir, va contra la naturaleza. Pero cuando a alguien se le reveló la autoridad de Dios, obedecer se vuelve en algo sobrenaturalmente, pero normal. Qué poderoso es. Creo que ahí tocaste un punto tremendo. Y la conexión directa pasa esta experiencia que tiene Pablo y de repente Dios lo conecta con Ananías, un señor que, si lo vemos desde la perspectiva humana, a comparación de lo que era Saulo, autoridad, con cargos, soldados, gente, iba a llegar un señor que salía apenas salió una vez en la Biblia, que salía de cualquier lado, que había sido enviado por Dios y que ahora ese hombre que al parecer era un nivel inferior humanamente posible, era el que lo iba a consolidar, era el que lo iba a guiar, era el que tenía que ahora escuchar. Y él no tuvo ningún problema, él no tuvo ninguna discusión. Él se sujetó a este hombre seguramente más humilde, seguramente que llegaba con miedo, con temores, con inseguridades, porque yo entiendo cuando Dios te dice, mira, vas a orar justamente por Saulo, el que está persiguiendo la iglesia, el que venía de camino a perseguirlos a ustedes, ahora él tuvo un encuentro conmigo, tienes que orar, tienes que consolidarlo, tienes que orar por él. Y Ananías llega y lo que se encuentra fue a un Saulo totalmente sumiso, dispuesto a escuchar y con hambre y con ganas de crecer. Así que eso fue el cambio de querubín a Satanás, pero ahora de perseguidor a tremendo apóstol desde un cambio. Alison, ¿qué viene a tu mente cuando hablamos de las consecuencias que tiene la rebelión a la autoridad? Yo creo, apóstol, de que venimos de un mundo tan oscuro, con tanta opresión, oscuridad, muerte, de que es verdaderamente loco uno llegar al reino de Dios y no querer someterse bajo autoridad y ser obediente, porque es como vivir bajo bendición, pero verlo hacia los lados, pero no poderlo vivir. Y creo que muchas veces como cristiano uno llega a Dios, uno recibe a Cristo y empieza a vivir tantas cosas, opresiones, dificultades, cielos cerrados, pero es muchas veces porque no hemos rendido esa parte, porque no hemos recibido la autoridad de nuestras autoridades, la voz de nuestras autoridades como la voz de Dios a nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros recibimos esa voz, cuando
somos audibles y obedientes a esa voz en nuestro espíritu, es como que eso trae vida, despertar, multiplicación, avivamiento, vida, avance, enfoque. Yo personalmente sé que cuando hay veces ustedes se van por un tiempo, yo busco de escuchar dónde está, qué es lo que Dios le está hablando a su vida. Y no porque yo no tenga una Biblia y no tenga una conexión con Dios, sí la tengo. Pero también es tan importante para mí saber qué es lo que Dios le está hablando a mi autoridad. Y yo me conecto, Facebook, Instagram, qué es lo que está. Le digo, Pastora Leila, ¿dónde están? Quiero ver, porque me hace a mí también, eso me trae vida. Y esos ríos, esos manantiales de los que los pastores hablaban, es literalmente lo que pasa en nuestras vidas. Y puedo ver, muchas veces es muy doloroso ver alrededor de gente que no está viviendo esta prosperidad y este avance ministerial. Muchas veces porque no queremos someternos y ser obedientes a la voz de Dios a través de nuestras autoridades. Porque esto de la autoridad es una conexión. Sí, Señor. Y esa conexión yo la debo buscar. Amén. Y por eso es muy difícil aprender cómo recibir de alguien a quien yo no valoro, no amo y no honro. Y una de las cosas que Satanás va a trabajar mucho en la vida de alguien es que tú desprecies y menosprecies a una autoridad, porque deshonra, desprecio, menosprecio es lo que finalmente te desconecta, y una vez desconectado de la autoridad ya no hay mucho que se pueda hacer por ti. Y la autoridad es algo que yo debo buscar. Amén. Porque es un abrigo de cobertura para mí. Yes. El tiempo se nos ha ido. Yo solamente sé que nos quedan algunas preguntas. Quizás tomemos la última y ya iríamos terminando este podcast. No sé cuál es la siguiente, si por favor la puedes compartir. Dice, si he deshonrado a mi autoridad, ¿qué debo o qué puedo hacer? Muy bien, creo que es una pregunta de valientes. Voy a tratar de responder algo allí. Ustedes piensen algo también y que podamos compartir todos brevemente para terminar este podcast. Pero creo que es una pregunta importante. Y la palabra que yo puedo oír cuando escucho esta pregunta, ¿qué puedo hacer si he sido rebelde a una autoridad y cómo lo puedo corregir? Yo la palabra que oigo frente a eso es restitución. Restitución. Creo que ser rebelde como deshonrar es robar. Los rebeldes, como aquellos que deshonran, son ladrones. Robaron algo público o secretamente. Yo creo que pocas personas se pueden restaurar después de la rebelión. Hay casos que no tienen solución. Lucifer no tuvo solución. Fue echado una vez para siempre porque tocó autoridad. Adán tocó autoridad, fue echado para siempre del huerto. Saúl tocó autoridad y fue quitado del reino para siempre. Hay algunos pecados, y especialmente los que son contra autoridad, que no tienen reparación. Pero si Dios por su gracia a alguien le permitiera en su eterna, bendita luz de misericordia y de amor poder ver un error y querer repararlo, restitución. ¿Y por qué digo restitución? Porque la Biblia dice que si el ladrón fuere hallado, debe pagar 7 veces. Y a toda persona que nos está mirando, que en algún momento se rebeló contra cobertura, pero que también difamó, deshonró autoridad, creo que si quisiera de alguna forma reparar algo, debe restituir. Y hay gente
que yo conozco hoy que tienen puertas cerradas por la sencilla razón que deshonraron, se rebelaron, pero nunca restituyeron. Y restituir requiere de una valentía muy grande porque hay que reconocer públicamente un error, aunque haya sido en el secreto. Yo fui parte de algo equivocado. Yo me senté a la mesa de enemigos y fui parte de charlas. Yo en el secreto me levanté en contra. Y reconocer públicamente, porque la gente sabe que algo hiciste. Y después de reconocer, yo diría restituir, dar de vuelta, dar de vuelta lo que he tomado. Y yo creo que ahí restitución es muy, muy determinante. Y yo creo que yo fuera alguien que tocó autoridad, yo haría una meta personal, como lo dice Gálatas, de hacer a mi autoridad parte de toda cosa buena que Dios me haya dado y que llegue a mi vida. De restituir por haber causado dolor, de restituir por haber causado aflicción, no esperando recibir ni acceso ni nada de vuelta. Aunque me vuelvan o no me vuelvan a abrir una puerta. Cometí un grave error y eso es lo que yo diría. Y yo creo ahí que, y medito muy profundamente, porque creo que ese es uno de los caminos que habría para alguien. Yo sé que hoy a mí me ha preguntado gente si tal persona volviera a la iglesia. Yo le digo, yo le ayudaría a encontrar otra, pero aquí ya no. Hay cosas que por haberse tocado de forma muy sagrada no tienen forma de reparación. Y una cosa que yo le decía en estos días a alguien es que yo, a cualquier persona que en algún momento causó algo, yo siempre perdono en oración y siempre bendigo. Y nunca deseo nada malo. Y sé lo que es enviar finanzas y mercaderías y ayuda a una gente en algún momento que se portaron incorrectamente. Porque yo quiero estar bien con Dios. Pero de volver a trabajar es muy difícil trabajar con alguien. Por eso la relación Jesús-Pedro tuvo restauración. Jesús-Judas no tiene reparación. Y por eso uno tiene que tener mucho cuidado, porque cuando Dios sacó a alguien de tu vida, no cometas el error de unir algo de quien Dios te separó. Y la gente emocionalista, almática, son tan amorosos que si ellos pudieran convertir a Satanás, lo ganarían también para Cristo. Ya hay cosas que no tienen reparación. Hay gente con la que yo sé, los bendigo en oración, oro por ellos, pero nunca más estaré en una mesa con ellos. Porque se tocó algo sagrado. Y también hay que pensar en la iglesia, en lo que eso causaría en gente. Bueno, generar confusión en personas tampoco es sano. Pero si hubiera algo que hacer, y perdonen esta larguísima respuesta, estoy meditando a nivel muy profundo y
solo diría restitución. Restitución. Yo sé de gente que tocó, pero nunca ha restituido. Y la puerta de alguna forma está como cerrada. Pero restituir. Si yo toqué algo, restituyo. Bien. Rápido, Pastor Héctor, después de esta tremenda larga respuesta. Creo que si la persona fue rebelde y deshonra, lo perdonamos, pero creo que no hay lugar en donde estamos más. ¿Por qué? Porque veo que como la Biblia habla de David con su hijo Absalón, el tipo comete una de estas y lo vuelve a integrar. Por causa lo vuelve a meter, pero el hijo se vuelve a sublevar de adentro para dividir todo. Yo creo que esa gente se le perdona, se le bendice, pero ya no trabajamos junto con ellos. Porque ellos decidieron, no fuimos nosotros, ellos decidieron ser rebeldes, decidieron deshonrar. Ellos, no fue nosotros. Entonces, por lo tanto, si ellos se apartaron, mi pregunta es ¿por qué quieren volver al lugar? Si se fueron, que sigan sus caminos. Creo que es eso. ¿Qué dices tú? Sí, sí. Lo que viene a mí es, por ejemplo, eso, ¿no? De reconocer públicamente que uno se ha equivocado. Porque como usted dice, claro, uno roba cosas de la gente. Cuando uno deshonra, uno deja una imagen, uno deja algo raro, que no deja que otras personas puedan tener una buena conexión, una buena, tener la revelación de la sumisión a la autoridad. Uno como lo quita eso de las personas. Puede ser en la iglesia, pero también puede ser en la familia. Puede ser el hijo mayor, la hija mayor que se equivoca. También tiene que hacer lo mismo. Claro. Reconocer, yo me equivoqué. No fue el error de mis padres, de nuestros padres, sino que yo me equivoqué. Y yo reconozco acá, porque así también sana la relación de los hermanos menores. Igual en la iglesia. Puede ser en el matrimonio también, porque también en el matrimonio hay un orden. Entonces, la mujer, yo puedo fallar a mi esposo, pero yo quiero hacer saber eso a mis hijos. Y yo creo, Pastora Anne, que hay mucho que se pudo reparar a tiempo y se puede reparar en un cierto tiempo. Sí, apóstol. El problema es cuando la persona no reconoce el error. Y como Adán, en vez de decir yo fallé, decir la mujer que tú me diste. Y yo creo que en ese momento Adán hubiera hallado gracia, pero él le echó la culpa a su esposa. Claro. No tomó responsabilidad. Y yo creo que, porque alguien que escuche y dice, si yo me rebelo y cometo un error, quedo fuera y no me van a amar. No se trata de eso. Nunca alguien te va a echar a ti, o no debiera echarte a ti de una iglesia. Nosotros nunca lo hemos hecho. Pero cuando algo no tiene reparación, cuando la persona fracasó en su habilidad de tomar responsabilidad. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta de la gente narcisista y tóxica en su más pleno grado, nada es más perverso que alguien te cree un problema, tú le trates de ayudar y en el deseo de ayudarle te eche ahora la culpa a ti del problema que él o ella creó. Es como si ellos leen la ayuda como el recibo de que yo estoy bien y tú estás mal. Cuando uno no sabe reconocer, porque lo más sano sería reconozco, he fallado, pero una persona, como usted dice, claro, cuando no reconoce y tú lo quieres ayudar, esa persona dice, ajá, ¿ha visto? Yo estoy bien y él está mal, porque claro, no tiene la capacidad de reconocer. De introspección, de reconocer que aquí él o ella ha cometido un grave error. Exactamente. Es ahí donde yo no le veo reparación ahí. Y este tipo de personas es abrumantemente, no solo rebelde, pero un nivel de toxicidad
en lo que respecta a relaciones que yo he quedado impresionado por el tipo de gente que me ha tocado no solamente ver acá, la gente con las que yo he tenido que ayudar a pastores que están lidiando en sus equipos, en sus iglesias, las cosas que me ha tocado ver, oír en diferentes partes del mundo. Y por eso, atención a la persona que crea un problema, pero te echa después la culpa a ti del problema que creó porque no quiere tomar responsabilidad. Se los dejo allí, medítelo ahí, Pastor David y Allison. Ya estamos en los últimos minutos. ¿Qué viene a su mente? Algo rápido, yo creo que la gente que se revela o que deshonró es porque tiene una agenda oculta, buscaba algo para sí mismo. Satanás quería un trono, la gente cuando se topa con autoridad o con obediencia, ve frustrados sus propios planes. Entonces, si yo quería un puesto, si yo quería autoridad, si yo quería reconocimiento, bajo el principio de obediencia, me dicen, no, ahora vas a ser el ujier del ujier del ujier. Y esa desobediencia, esa deshonra, va a echar a perder el plan o la agenda que yo tengo ya pensada o lo que yo quiero. Entonces, como siguiendo un poquito la línea de lo que ustedes han dicho y lo han explicado de una manera extraordinaria, para ayudarle a la gente a reconocer, ve un poquito más profundo y redescubre cuál era tu agenda del por qué hacías eso. Hay una motivación en el corazón mucho más profunda. Cuando alguien se rebeló, cuando alguien deshonró, era porque en la Biblia estamos hablando de David y su hijo Absalón. Quería reino, quería ser el rey, quería ser el que gobernaba, quería ser el que tomaba las decisiones. Hay algo escondido. El diablo se incrustó en un anhelo, en algo equivocado, en una agenda, y eso toma control de tu vida, de tu mente, y ahora eso es a lo que tú quieres llegar. Y la obediencia de Dios viene a sanarte, viene a que tú reconozcas, a ver, ¿por qué me estoy rebelando? ¿Por qué deshonré? Claro, era mi agenda que se frustra, mi agenda satánica. Así que esas agendas tienden a estar siempre en oscuridad del corazón. No se hablan, no se cuentan, también ocultas, bien escondidas. Y el apóstol Pablo dice algo muy fuerte. Todos buscan lo suyo propio. Y hay que ser libre en el reino de Dios de lo mío, para que el reino de Dios sea lo que crece y Cristo es lo que sea exaltado. Muy poderoso. Allison, para terminar, ¿qué viene a tu mente cuando tocamos esta pregunta? Creo que ustedes lo han abarcado bastante, pero una urgencia que puedo tener en mi espíritu es hablarle a toda la gente allá afuera, discípulos que tal vez no han llegado. Claro, hemos hablado de que las pequeñas cosas también vienen cosas grandes, pero que si la gente está escuchando este podcast hoy, de que se puedan derramar delante de la presencia de Dios, que puedan humillarse delante de Dios, puedan arrepentirse y puedan pedir perdón, pero también ir a su autoridad, hablar, sacar fuera toda esta basura, porque es basura que uno se va acumulando y que está pudriendo nuestro espíritu y que nos está estancando como iglesia, como cuerpo de Cristo. Entonces puedo sentir como una urgencia en mi espíritu de que este podcast va a ser una herramienta muy poderosa. Gracias, apóstol, y a cada pastor, porque verdaderamente puedo así, esta urgencia de que esto va a traer liberación y de que si hay gente allá afuera que está percibiendo, y aunque sea algo mínimo, de postrarse delante de Dios, ir, pedir perdón y cerrar puertas para que podamos avanzar como cuerpo de Cristo, para que nos podamos alinear como iglesia al cielo y a nuestras autoridades. Muy bien, qué poderoso todo esto. Y como lo dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores. En esa obediencia nunca hay pérdida. En esa obediencia siempre va a haber una gran ganancia. Han quedado varias preguntas, seguramente
Vamos a tener otro podcast donde vamos a poder hablar un poco más sobre eso. No intentamos abarcar todo un tema en un podcast, solamente dejar algunas semillas que te puedan ayudar, algunas herramientas con las que puedas edificar, pero hoy yo también creo que te hemos dejado un arma, porque eso es lo que es la autoridad. Es un arma muy poderosa en la mano que va a hacer retroceder las tinieblas en tu mente y en tu corazón. Y una vez que a alguien se le reveló autoridad, la obediencia se vuelve sobrenaturalmente normal. Y donde hay obediencia, siempre hay favor. Los cielos se te van a abrir, la bendición se va a derramar, puertas se te van a abrir, conexiones divinas Dios va a usar para conectar contigo y se te van a comenzar a soltar un sinfín de cosas, porque el mundo espiritual, el de las tinieblas, como el de Dios, siempre están mirando cómo tú estás conectado o desconectado a la autoridad. Como decía nuestra hermana Allison, tienes que sacar esa basura. Si tú descubres que hay cosas en tu vida hoy que te tienen de alguna forma estancado, trancado, hay algo que se frenó en tu vida, no logras ir más allá, bueno, llegó la hora de postrarte delante de Dios, humillarte en su presencia, reconocer faltas y errores sin echarle la culpa a otros. Te vas a mirar hacia adentro. Arranca todo lo que has acumulado. Vuélvete a Dios de corazón y hoy o después de este podcast, anda donde tu cobertura, tu autoridad. Reconoce, si tú sabes que hay un error, reconócelo, restituye, restaura, ciérrale toda puerta al diablo y vas a ver que cuando le cierras la puerta a Satanás, el cielo se abre para ti. Dios te bendiga. De acá de Estocolmo, Suecia, gracias por haber estado con nosotros. Muchas bendiciones. Bendiciones, te saluda acá tu servidor Rodolfo Rojas de Estocolmo, Suecia. Esperamos que todos estos videos aquí en YouTube, predicaciones, discipulados y podcasts estén bendiciendo, edificando y ante todo, transformando tu vida. Damos gracias a Dios por toda la gente que nos escribe y que nos pregunta cómo pueden ser parte de este ministerio para colaborar y ayudar para que estos materiales y recursos puedan llegar cada vez a más personas. Queremos hoy unirte a ti que lo deseas a ser parte de nuestro ministerio colaborando y ayudándonos para que todas las semanas y todos los meses podamos estar poniendo estos recursos y estos videos de capacitación en tus manos. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy bien, de la siguiente manera. Para todos ustedes que viven aquí en Suecia, va a aparecer el QR de Swish. Ustedes pueden escanear este código QR que les va a llevar a la cuenta de IMC y si usted vive aquí en Suecia, usted puede ofrendar directamente por aquí. Ahora también va a aparecer el código QR de nuestra aplicación Cash App para todos ustedes que viven en los Estados Unidos y se quieren unir para poder ofrendar en nuestro ministerio. Usted puede escanear aquí el código de Cash App y ser parte y ayudarnos con su dádiva para que sigamos dando estos videos al mundo entero. Y también para todos ustedes que son de otras partes del mundo y que tienen acceso a PayPal, bueno, va a aparecer aquí también el código QR de PayPal para que usted lo pueda escanear y usted pueda ofrendar online directamente a nuestro ministerio. Esto obviamente no es una obligación, esto es para todos ustedes que dicen valoramos el esfuerzo, valoramos el trabajo y queremos ser parte del ministerio de Rodolfo Rojas para apoyar y bendecir su vida y también su ministerio para que todos estos videos puedan llegar cada vez a más personas. De acá, de Estocolmo, de Suecia, yo le agradezco a todos ustedes de todas partes del mundo que yo sé que tienen un corazón dadivoso y generoso. Gracias por bendecirnos con su dádiva y que mi Dios Todopoderoso te multiplique 100 veces más. Muchas gracias. Bendiciones.